Bienvenido a Raza, no vamos a pasar a etapa 2, desafío limitado en automático. Claramente vamos a utilizar dos tanques, Cara Rosa y Prima Donna. El seguidor oscuro ya nos da dos tanques porque hacen bastante daño a los enemigos, más las abejas reina, que pues hacen un daño brutal, y pues ya con dos tanques pues se va a contener. Y pues a nosotros nos va a ayudar el seguidor oscuro a hacer daño, y este que está aquí. Ok, ahí se mandó el poder, empezó a hacer el daño, parte de nuestra parte. Ahí se regeneró. Sinceramente pues vamos bien ahorita por el momento. La fase 1 no pasa nada. Recuerden que se van a subir varios videos, varias formas para pasarla si se le complica alguno de estos, razón. Ok, ahí vamos bien, vamos excelente, bro. Vamos. Lo único que tienes que hacer, si te mata alguno, volverlo a intentar, pero hay muchísimas formas. Repito, si yo lo paso, usted también, bro. Muchas veces tardas una o dos veces para pasarlo como lo tengo yo, pero de que se pasa, bro. Ok, lo bueno que somos un poco inmunes al poder del cocinero que está allá en la parte de arriba. Ok, vamos bien, esos pillos están aguantando mucho. Ok, ahí está. Ok, bien, ahí estamos en la fase 2, casi se pasa. Y vamos por la fase 3, que está la complicado, que existe una abeja reina pues enorme. Y pues vamos a ver si podemos todavía. Aquí van saliendo más enemigos claramente, pero mientras se utiliza el poder de el seguidor oscuro, pues vamos a mantenernos ahí. Se ve que es buen equipo este. Se aturdió un poco, salieron más enemigos. Está aguantando bien. Seguidor oscuro tirando su power. Ok. Recuerden que se va a subir video una hora antes del evento. Y pues porque yo pues ya lo hago en el beta, bro. Ahora tenemos más héroes para poder enseñarle a todos ustedes. Ok. Vamos. Recuerda que también deja tu like, compa, para que le llegue a más personas. Comparte si puedes, pero ya con un like pues ayuda al canal, bro. Bueno, se regenera un poco. Está aguantando la abeja reina. Puede matar algún héroe, claro que sí. Pero vamos a ver, ahí está la abeja reina nada más. Se regeneró. Ok, ahí está. Así se pasa, gente, automático, pero hay más forma, bro. A pasar a una manual, automático, muchas la vamos a subir. La etapa 2, ¿por qué no pasarla igual que ayer? Además pone Cara Rosa y Hijo de la Luz. Entonces, ponen así, lo ponen automático. Como les digo, también lo voy a pasar para los que no tienen Cara Rosa, free to play, también de paga, para todo. Entonces, lo que estuve viendo en esta batalla, porque ya he estado luchando 2-3, observando los monstruitos. A los que debes matar es primero la abeja reina y luego el maestro cocinero, ya que pues mientras estén tanqueando los tanques, el maestro cocinero te va a estar haciendo daño. Pero eso el automático no lo hace, entonces creo que es más fácil, te facilita las cosas hacerlo más en manual muchas veces, porque como te digo, a veces no funciona el algoritmo. No, ahí va la primera etapa y la segunda fase. A ver, vamos a ver, ahí está la Cara Rosa bien, hijo la luz aturdiendo todo el tiempo, esa estrellita que le sale. Y vamos a ver, eso es bueno que... Y alguien lo está curando, que viene siendo los tanques, que te estoy diciendo, regenera la vida. Entonces también a veces es bueno matar a los tanques primero, pero yo pienso que si derrotas al maestro cocinero, ya no va a tener nada que curar, pues. Entonces ahí se regeneró, ahí va. Así es importante observar, es importante ver los monstruitos qué situaciones hacen. Ahí está la Cara Rosa tirando su poder. Como te digo, le están tanqueando al maestro cocinero, por algo lo tanquean, por algo se ponen enfrente de él. Porque es el que hace más daño, ¿no? Entonces ahí está aturdido, eso es bueno. Y aquí se va, entonces va bien la batalla. Vamos a pasar a la tercera fase, a ver cómo va. Ahí va,
el conejillo, hijo de la luz. Ahí va la abeja reina lo primero. Entonces te está diciendo abeja reina. Pero ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos, ahí está la rosa tirando su pago. Cuidado con la abeja reina porque quita demasiado, bro. Pero a ver, ahí los piris también están haciendo mucho daño. Los otros lo están regenerando. Si yo aquí creo que tendríamos que ir por los tanques primero. Creo que aquí estaría bueno un caballero letal para empujar a la abeja reina y dejarla hasta atrás. A mejor regresa. Entonces si vamos a probar con caballero letal. Me imagino yo que puede ser con una fritupiel con el guardián. Acompañándola, así como aquí acompañando a la cara rosa con el hijo de la luz. Como ven, la abeja reina está tanqueando y los otros se está regenerando. De cuenta que no le hacen nada de daño, güey. Y ya quedan 47 segundos, pero hay que esperar hasta el final. Ahí se regeneró, como te das cuenta, pero va muriendo una abejita reina una por una. Va, bro. Ahí se regeneró otra vez. Yo lo que miro, estoy mirando que los de atrás están regenerando y nunca le quitamos vida, nunca lo vamos a poder matar al parecer, pero poquito a poquito le vas quitando daño. Ahí va, se volvieron a regenerar como te digo. Ahí se curó, a la abeja reina está quitando mucha vida. Entonces poco a poco, mientras muera la abeja reina, bro, creo que van a morirles atrás y van a dar los segundos. Entonces ya como se fue para la batalla de atrás, entonces ya como que no tienen tanque. Y la cadera rosa parece que va a hacer su jale y si da los segundos, bro. Entonces buena batalla. Vamos a probar otra sin cadera rosa, no automático, el cadero letal yo creo, güey. Bueno gente, vamos a pasar la manual sin cadera rosa. Vamos a utilizar el guardián. Vamos a utilizar pues la rastreadora, gente. Vamos a decirle dónde está el fucking truco aquí. Hay varias formas de conseguir el truco, pero hay que matar al maestro cocinero principalmente, que está en la parte de aquí, es el que hace un poco más de daño. Aquí te das cuenta, mira que está acá. Entonces esos poderes vamos a utilizarle para dañarle, porque pues te podría matar. Entonces aquí vamos a tirar este poder para subir un poco. Entonces aquí cuando tengamos el poder de la rastreadora vamos a tirárselo al maestro cocinero. Sí, luego el del seguidor y luego el del guardián, ¿no? Claramente le vas a dar los demás, pero tiene que caer el maestro cocinero, ya que la rastreadora pues le está haciendo daño. Ahí lo mató y ahora nada más a recargar, así de fácil. Bueno, ahora que vamos a hacer otra vez al maestro cocinero que está en la parte de aquí, y vuelvo a repetir, es el que hace más daño. Vamos a hacer lo mismo, tiramos el poder de la rastreadora a partir de acá. Entonces ahí va cayendo poco a poco, tiramos tratando de darle al maestro cocinero otra vez. Y otra vez le damos en la parte de aquí, volvemos a tirar por este al maestro cocinero, bro, que es nuestro primer objetivo. Ahí va a caer poco a poco, ahí cayó, bro. Más cae él, pues caen los demás. Pero maestro cocinero, aquí ya le vamos a dar a la abeja reina, raza. Aquí la abeja reina, cargar nada más, hay que tener cuidado los poderes. Luego repetimos, ok, y le tiramos a la abeja reina grande. Ok, tiramos este poder, tratamos de curar para que no se nos pase, ¿no? Recuerdan, la abeja reina tiene que caer principalmente, ya que pues dándole a ella no pasa nada, porque en sí le va a estar dando a todos, pero es súper fácil, bro, pasar esta etapa, así como lo estoy haciendo, bro. Vimos, ok, vamos bien. Ven, al momento de que estamos inspirando el poder de la abeja reina, le estamos haciendo daño a los demás. Es un remolino la abeja reina, tiramos el poder, tiramos a todos. Y mientras estamos haciendo daño por la abeja reina, pues ya están cayendo todos, bro. Y pues así de simple es el manual, gente. Bueno, pues seguimos dándole a ver qué pasa, gente. ¡Ánimo! Vamos a ver ahora sin caballera rosa, bro, y pues probarlo en automático. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Quitar la cara rosa, poner el guardián, el que utilizamos todo el tiempo. ¿Y cuál otro? Creo que eso. El hijo de la luz podrían tenerlo, entonces también ahí vamos a pasarlo sin hijo de la luz.
Entonces ponemos automático a ver si funciona. Para todo eso es free to play. Pero se va a ver complicado, bro, porque le van a hacer demasiado daño al guardián. Pero todo puede pasar, ¿no? Hay que estarlo probando 1, 2, 3 veces. Muchas veces el algoritmo te falla. Ahí va, bro, ahí va. Como te digo, hay videos en todas partes, pero aquí siempre lo vamos a mostrar sin cabera rosa. Y eso es bueno para esos jugadores nuevos. Vamos a ver. Ahí va bien. Excelente. Entonces vamos a hacer una probadita también sin automático. Si llega a funcionar este también es estos héroes. Escuadrón. Entonces ahí está curando bien. Creo que fue más rápido. Que matamos a los primeros. Aquí le hace demasiado daño al guardián. Aquí le están quitando mucho daño al guardián, pero se regenera otra vez. Esto es bueno. A ver, el pedo es la tercera fase, güey. La tercera fase donde está la abeja reina tanqueándoles. Acuérdense que la pasamos con cara rosa, pues apenitas. Pues ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va bien, curando bien los tanques, dándole los tanques. Entonces se pasó un poco rápido. Creo que la tercera no la vamos a pasar, pero vamos a ver. Todo puede pasar, como te digo. A ver, compa, ahí. Qué buen daño hace el guardián, güey. Lo que estoy viendo es que turde demasiado, pero van saliendo nuevas abejas reinas. A ver, bro. Ese guardián, ojalá de volada salga su power. Va. Está pasando lo mismo, 1 minuto 10 segundos. Mientras no maten a ninguno, todo va bien. Al guardián le están haciendo demasiado daño, pero se regenera. Entonces ahí la prima donna ya casi va a curar y nos queda 1 minuto. Creo que aquí están matando más rápido a las abejas reinas y a los tanques le está quitando mucha vida porque los regenera. Oye, otra abeja reina salieron, yo creo que van a ser las últimas. A ver, y con la luz tirando su power, entonces ahí se están regenerando los tanques y ya se están acabando las abejas reinas, las abejitas, ahí se regenera. Y ahí está tirando todo su poder la abeja reina. Y mataron a uno, bro. Mataron a uno. Y a ver si sobrevive esta. Y también se pasa así, güey. Pero estás viendo que tienes que probarlo 2, 3 veces. Muere uno. Creo que voy a tener que hacer una prueba en manual, güey. Sin caer a rosa. Vamos a probar. Bueno, gente. Vi que sí se puede pasar el manual sin caer a rosa. Hijo de la luz. Pero tienes que ser un poco rápido, rastreadora, guardián y prima donna y los que te da la etapa, ¿no? Y lo dejamos que hay que matar primero el maestro cocinero y el que le hace más daño, el que te pega grueso en el momento de acumular como miserio. Ellos también acumulan, pero no se le mira, ¿no? Entonces esperamos, tiramos el poder del guardián tratando de dañarlo y después buscar al maestro cocinero y pegarle un buen golpe. Entonces guardamos el poder de la prima donna. Ya guardamos el poder hasta que tenga la mitad el guardián, ¿no? Entonces ahí ya tiene la mitad de vida y hay que curarlo ahora sí. Entonces ahí es lo bueno para que no le haga daño a nadie. Entonces ahí lo matamos. No hubo pedos, no le quitaron mucha vida mucho. Entonces otra vez el maestro cocinero, bro. Tratar de hacerle daño, maestro cocinero. Que no se regenere, tiramos el padre otra vez, tratando de darle al maestro cocinero todo el tiempo. Tiramos el poder acá, tiramos el poder y tratamos de tirar el poder de la prima donna. Como te digo, el guardián ya casi tiene la mitad de vida. Está muy cabrón. Aquí el seguidor oscuro ya casi lo matan, bro. Esperemos que no lo maten. Tiramos al maestro cocinero, güey, es el que hace más daño. Tiramos el poder del guardián. A ver, compa, se nos va a complicar aquí porque el seguidor oscuro tiene muy poquita vida, bro. Vamos a ver. Vamos a tratar de chingarnos a estos, güey, que estén aquí, estos tanques. El que tenga menos vida, tratarlo de chingarle vida para que esté aturdido o algo, no se pueda regenerar. Entonces, ¿qué hacemos, bro? Lanzamos el power para acá, dejar a la abeja reina. Entonces
Aquí tenemos el poder del guardián otra vez para matar a esas. Aquí está otro. Primadona, importante tener el poder listo. Como te digo, hay que tratar de matar a estos tanques, güey, ya que son los que regeneran la vida. Ah, este tanque queda uno nada más. Ahí se lo regeneró otra vez. Ahí lo regeneró otra vez, güey. Esperemos que nos regenere, que nos acumulemos bien la primadona de volada. Tratando de darle al tanque de acá de atrás, güey. Todo el tiempo. Se me iba la pinza, bro. Se me iba la pinza. Ah, como te digo, este cabrón, güey, está aquí haciéndole daño, güey. Ahí mataron a uno ya, compas. Puede complicar la cosa, bro. Vamos a poder el de este. Primadona, 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 tira tu poder. No quiere morir. Vamos a tratar de matar a este. A ver, compa. Acá. Vamos a dejar la abeja reina lo último. Vamos, vamos, vamos. Curamos otra vez, bro. Hay que tener demasiado cuidado con la abeja reina. Tener aquí el poder en la primadona, bro. Así te digo, tienes que ser muy rápido, bro. Si no te lleva la chingada y lo matamos, entonces se pasa manual, güey. Pero es muy complicado, bro. O trata de hacerlo, ¿no? Trata de hacerlo sin caer a rosas, sin nada de eso. Entonces, uf, sudó. ¿Entiendes? Seguimos probando con otro compa. Bueno, gente, vamos a hacer la última prueba. Y vamos a hacerla, por ejemplo, que tengas, no sé, cara rosa y guardián. Imagínate tú. Los héroes que a veces dices tú sin caballero y con caballera. Aquí con los dos, güey. Entonces vamos a ponerlo automático, a ver si que tal vez si funciona. Y son fáciles de encontrar estos héroes. Guardián, cara rosa y primadona. Entonces puedes probar estos mismos héroes que estás probando ahorita al otro desafío de mañana. ¿Entiendes? Y ya si ves que se te complica la cosa, ya ves mi video, ya te doy una explicación más o menos ahí. Pero yo voy a tratar de todo el tiempo pasarlo en automático para que no se te complique el show. ¿Está bien? Va bien, va bien, va bien. Excelente. Creo que la batalla duró un poco más ahora. Se va a complicar un poco más con estos héroes. Pero acuérdate que la pasamos con Guardián y nos ayudaba el hijo de la luz. Entonces la cadera rosa viene siendo como otro hijo de la luz también. También aguanta muchísimo, pero ahí le están haciendo mucho daño. Y lo bueno que se regenera el guardián. Un minuto. Recuerda que cuando matamos a esto llevaba un minuto más o menos. Entonces ahí te vas dando cuenta tú si aguantan más los héroes o están más débiles con este escuadrón. Porque si te tardaste menos con los otros, pues hacen más daño. Entonces aquí ya se tardó un poco, creo que fueron 50 segundos en la otra batalla. Pero muy bien. Va a quedar un poder, no quedó nada. Seguido oscuro casi consigue su poder. La primadona lleva la mitad, entonces es importante eso. A ver aquí se va a ver en la batalla bien. Entonces puede ser que si no le quitan mucha vida, lo maten de volada. Pero guardián. A ver. Ah, bien. Matando las abejas reinas que salen las nuevas. Entonces como te digo, lo importante es matar a los tanques. Ya casi muere un tanque, güey. What? Mató dos. Mató uno. Mataron dos tanques, güey. What the fuck. Pero ya van a matar. Ah, no, no se regeneró. Creo que esta combinación puede funcionar más que la otra. Pero todo puede pasar, como te digo. Pero están quitándole mucha vida, bro. Wow, güey. ¿Ves que estar buscando? A ver aquí. Ah, no, todavía falta uno. No podemos.
creo que, brother, esta es mejor combinación que las otras, güey. Si te fijaste este video, lo último, para pasarlo en automático, entonces quiere decir que esta combinación es mejor que la primera, güey, que el primero automático. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Sabe 4 formas de pasarlo: automático, manual, sin cara rosa, con guardián, sin cosas así, ¿me entiendes? Le damos duro, ánimo.